biggest questions of life. What happens when it's over? Heaven? Hell? Nothing? Or might there be a fourth possibility, reincarnation? Could we come back as someone else? Una noche en Luisiana en el año 2001, este niño de solamente 2 años de edad se despertó gritando en su cuna bastante agitado, diciendo en repetidas ocasiones: el avión está en llamas. El hombre no puede salir, lo cual en un primer comienzo podía ser simplemente una pesadilla extraña, pero con el pasar del tiempo, estas pesadillas se fueron repitiendo en varias ocasiones, todas durante la misma semana o durante el mismo día, tanto así que el pequeño James trataba de replicar estas pesadillas en la vida real, agarrando sus pequeños avioncitos de juguete y estampándolos contra la mesa, recreando explosiones y choques que en realidad no tendría que saber, o simplemente no tendría que estar replicando de esa manera, cosa que a sus padres les pareció muy extraño y empezaron a investigar, ya que además solía repetir frases como el avión incendiándose. Sus padres, todos preocupados, preguntándole con delicadeza que quién era este hombre. El pequeño James respondiendo muy serio: soy yo. He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? And he goes, me. I thought Bruce and I were just gonna faint. Diciendo que su avión fue derribado por los japoneses y apenas con 2 años y medio comienza a dar detalles increíbles, recordando haber sido el piloto de este avión, que despegaba desde un barco. Su padre, que era bastante escéptico, ya que venía de una familia que no creía en la reencarnación, investigó todos estos datos, ya que el niño le daba hasta los nombres de todas estas personas, embarcaciones y cosas sumamente detalladas que habían ocurrido, para demostrar que todo podía ser una coincidencia o algo que su niño oyó en alguna parte. Taught from a very early age in this culture, in the Judeo-Christian culture, that reincarnation doesn't exist. Once you observe this in a child, and the evidence is very compelling, you have to open up to another explanation for what is going on. Pero comenta que los pequeños detalles siempre fueron cosas que le erizaban la piel, ya que descubrió que efectivamente en la Segunda Guerra Mundial hubo un portaaviones llamado Natoma Bay, ubicado en el Pacífico y tenía las mismas características que el niño comentaba. Era un joven de 21 años llamado James Houston, el cual perdió la vida por un proyectil que impactó en el motor de su avión, explotando en llamas y cayendo directamente al mar, exactamente como el niño describía en sus pesadillas. Jack Larsen, el piloto que volaba a su lado, fue testigo de esta caída. El niño James también había mencionado que su apoyo en el avión era Little Man. Casualmente, la madre de este piloto fallecido lo llamaba de esta forma. Con todo esto, la familia decidió ir a buscar a la familia de este piloto fallecido, logrando contactar con la hermana de James Houston. Todos los detalles que este niño sabía de la familia, que básicamente comentaba que nadie fuera de ella podía saber, desde la condición de alcoholismo del padre de Houston hasta la existencia de un cuadro especial que su madre pintó, terminando convencidos de alguna forma de que este niño era el hermano fallecido que regresó. The child was so convincing and coming up with all these things that there's no way in the world he could know. Y los padres del pequeño quedaron totalmente en shock, ya que básicamente habían criado a su hijo sin exposiciones a estos datos militares. ¿Cómo podía ser que un niño de 2 a 3 años podía conocer modelos de avión de la Segunda Guerra Mundial, el nombre del barco Natoma o términos técnicos que todos ellos desconocían, identificando aviones con precisión y usando apodos militares de la época para referirse a los aviones japoneses, siendo algo totalmente increíble, ya que el niño describía tantos detalles y había señalado con exactitud como el avión caía en llamas. La historia de James dio la vuelta al mundo y fue documentada en libros y programas de televisión. Sus padres, inicialmente incrédulos, publicaron un libro narrando toda esta investigación, y para muchos este caso termina siendo uno de los más impactantes por la cantidad de datos verificados que aportó el niño. Pero diferentes personas han cuestionado la versión, ya que a simple vista es bastante difícil creer que un niño pudo decir todo esto. The spirit that I used to have when I was 4, 5, 6 has gone away. I'm just James now. It's not, I still have James Houston in me, I think, but it's not so much the bad history.
It's more of the peaceful history of his life. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias.